Queridas hermanas y hermanos, el tiempo de Cuaresma que elimina el canto de gloria, el canto del aleluya y hace un credo más pequeño, nos permite tener un poquito más de tiempo para la reflexión y es lo que yo voy a aprovechar el día de hoy. En la primera lectura hemos escuchado un breve fragmento del libro del profeta Isaías en el que se habla del regreso del pueblo judío que se encontraba cautivo en Babilonia a su patria amada, Jerusalén. El profeta anuncia que ese caminar será como un nuevo éxodo en el que así como Dios hizo que se abrieran las aguas del Mar Rojo, ahora hará que se abra un camino en el desierto para que Israel pueda atravesarlo con facilidad y seguridad. Con esto nos enseña que quien está unido a Dios puede constatar que los desiertos de su vida se transforman, los momentos difíciles se transforman. En la lectura Dios afirma: no recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo, yo voy a realizar algo nuevo. Con ello se quiere subrayar que si bien el pueblo fue llevado al cautiverio a Babilonia por su pecado e infidelidad a Dios, regresa a Jerusalén ahora gracias al perdón, amor y misericordia de Dios, por lo que nos queda claro que cuando el pueblo o alguien como tú, como yo, ha pecado y se arrepiente, ya no debe poner su atención en el pecado pasado, sino en el arrepentimiento, la conversión y sobre todo en dar gracias a Dios que nos ayuda a alejarnos del mal. Dios nos diría también hoy a nosotros que estamos a punto de terminar la Cuaresma, en la que hemos puesto atención en nuestros pecados, que no debemos quedarnos con esa actitud, sino poner la atención en la conversión y en el regreso, el acercamiento a Dios. Por su parte, San Pablo en la segunda lectura también dice: olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo, nos llama. Dejar atrás el pasado y lanzarse hacia adelante. De nada sirve aferrarse al pasado. Si fue bueno, hay que aprender de él y agradecerlo, pero el pasado ya no existe y tenemos que vivir el presente y el futuro. Y si el pasado fue muy malo, si vivimos lejos de Dios o cometimos errores graves, no importa, ya tampoco existe ese pasado y lo que tenemos que hacer es aprender de las malas experiencias, corregir los errores y malas decisiones y así, como San Pablo, lanzarnos hacia el futuro. A propósito de esto, en el curso de autoestima que doy constantemente, toco constantemente el tema de la comprensión y el perdón y cómo influye en nuestra vida. ¿Y por qué voy a hablar en este momento brevemente de esto antes del Evangelio? Porque nos va a ayudar a entenderlo. Si yo les pidiera que levanten la mano quienes nunca hayan cometido un error, una falta o un pecado, estoy seguro que nadie la levantaría porque todos tenemos limitaciones, tomamos decisiones o actitudes equivocadas, nos dejamos llevar por emociones o sentimientos, desconocemos muchas cosas, hacemos malos cálculos, etc. Por eso, desde que somos pequeños, cometemos errores, fallas o incluso pecados. Ahora, les pido que recuerden algunos de los errores, alguno por lo menos, que hayan cometido especialmente en su infancia. Creo que no es difícil recordar algún error. Ahora la pregunta: ¿cómo les enseñaron sus padres a tomar o a enfrentar ese error? De acuerdo a cómo lo hicieron ellos, los pudieron haber marcado en forma negativa o en forma positiva. Si ante el error o falla que tuvieron ustedes,
Sus padres o maestros los etiquetaron diciéndoles: eres un tonto, siempre te fallan las cosas, todo lo haces mal, niño malo, mal hijo, ya no te quiero, hazte para allá, tenías que ser tú, y cosas semejantes. Y si a esto le añadían los papás o los maestros gritos, amenazas, castigos o golpes, el error, la falla o pecado se convertía en algo terrible que nos hacía sentir que disminuía nuestro valor como personas, que no éramos merecedores de amor, merecedores de respeto o merecedores de confianza. Por el contrario, y lamentablemente tengo que decir, estos casos son los menos, si cometíamos un error y nuestros padres o educadores nos corregían con amor, podíamos aprender que, no obstante nuestro error, no perdíamos su cariño, ni el respeto, ni nuestra capacidad para corregir los errores. En estos casos, con amor, la corrección no se basaba en que el papá o la mamá tenían necesidad de sacar violentamente su enojo o decepción, sino de que se corrigiera nuestro error, porque nosotros, los niños, éramos más importantes que el error y no era más importante el error que nosotros. Si ellos ponían más atención en el regaño o el castigo, el niño entendía que era más importante el error que él o ella. A ver, un ejemplo. El maestro pasa a un niño al pizarrón, el niño se equivoca y el maestro se empieza a burlar de él: niño tonto, vete a la esquina, te ponemos orejas de burro. A ver, niños, una bu para su compañero que se ha equivocado. Pregunta: ¿ese niño querrá volver a pasar al pizarrón para hacer una operación? Yo creo que no. En cambio, si el niño se equivoca y el maestro le dice: a ver, mira, hay una equivocación, vamos a ver en qué te equivocaste, vamos a analizar las cosas, ¿ya descubriste el error? Sí, muy bien, bórralo y pon la cantidad correcta. Ya, ¿ves? Todos nos equivocamos y qué bueno que rectificaste y corregiste. Un aplauso para su compañero, bravo. Aprendan que cuando nos equivocamos podemos corregir. ¿Ustedes creen que ese niño va a querer volver a pasar al frente? Claro que sí, porque la forma en la que nos corrigieron los errores nos marca, y esto es muy importante. En estos ejemplos vemos que en el primer caso el niño vio que lo estaban juzgando como tonto, como inútil, como irresponsable. En el segundo caso, el niño entendió que no lo estaban juzgando, lo estaban comprendiendo. Y nos queda claro que cuando juzgamos sin tomar en cuenta al otro, las acciones y palabras hacia él o ella son duras. En cambio, cuando tratamos de comprenderlo o comprenderla, nuestra forma de verlo o verla y de dirigirnos a él o a ella son radicalmente distintas. Pero por otra parte, yo les pregunto, ¿cómo les gustaría a ustedes que los trataran cuando ustedes cometen un error? ¿Cómo les ha gustado que los traten cuando cometieron un error? ¿Solo juzgándolos y despreciándolos, o más bien comprendiéndolos? Exacto, a todos nos gusta que nos comprendan. Y que quede claro que comprender a alguien no significa estar de acuerdo en el mal que hizo y apoyarlo para que siga haciéndolo. Incluso hasta se pueden poner límites o incluso un castigo cuando alguien se equivoca. Por ejemplo, te quiero mucho, mi hijo, pero tengo que ponerte una sanción para que sepas que tus acciones tienen consecuencias. Así que, por ejemplo, te voy a quitar tu domingo o tal o cual cosa, pero ya sabes que te sigo queriendo y que lo hago por tu bien. Ahora, imagínense si un psicólogo o un padre de familia informado y sensible sabe que la mejor manera de corregir y animar a un hijo para que crezca y venza sus errores es comprendiéndolo y no juzgándolo.
¿cómo creen que nos enseñó Cristo que actúa Dios hacia nosotros? Si un psicólogo sabe esto, ¿cómo creen que Cristo actuaría? Que Él sabe mucho más que un psicólogo. Es cierto, tenemos que decir algo. Al final de nuestra vida vendrá un juicio, el juicio final. Pero eso será cuando ya se haya acabado el tiempo para nuestra corrección. Sin embargo, mientras tengamos tiempo y vida, Dios siempre buscará la manera de corregirnos y animarnos a seguir el bien, porque como lo dice la Sagrada Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, se convierta y viva. Ahora sí, ya entendida esta parte psicológica, pasamos a la lectura del Evangelio. Como en otras ocasiones, mientras Jesús enseñaba a la gente sencilla que quiere escucharlo, sus enemigos, los escribas y fariseos, se acercan a él, pero con el deseo de tenderle una trampa y poderlo acusar ante las autoridades o hacerlo quedar mal ante el pueblo. En esta ocasión le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Ahí está la trampa sutil. ¿Por qué? Porque Jesús responda lo que responda, ellos tendrán una razón para atraparlo. Si dice que no la apedren, estaría en contra de la ley de Moisés y eso sería muy grave. Pero si acepta que la mujer sea apedrada, entonces los que lo escuchaban hablar del amor dudarán del mandamiento de amor que él enseña. Así que ante esta trampa podemos imaginarnos la expectación que provocó ante la gente. Todos quieren escuchar la respuesta de labios de Jesús, tanto los enemigos como los seguidores. Y parece que para crear una mayor expectativa e incluso para que cada uno de los presentes se pregunte a sí mismo qué es lo correcto, Jesús no contesta inmediatamente. Los deja con cierto suspenso. Hace tiempo, mientras los escribas y fariseos están de pie señalando y acusando a la mujer en espera de acusar al mismo Jesús, él se agacha, se desentiende de ellos y comienza a escribir algo que no sabemos qué es sobre la arena. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Pero por lo menos nos queda claro que Jesús sabía escribir. Quizás lo que escribió sobre la arena se borró inmediatamente, pero la respuesta que da quedaría como una de las enseñanzas más importantes de su doctrina. Los escribas y fariseos, en su papel de estrictos jueces, insisten en la pregunta, pero la sabiduría divina de Jesús le hace contestar en forma diversa. Jesús no contesta ni sí ni no. La respuesta de Jesús es otra: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Dicho de otra manera, puede ser que sea necesario juzgar y castigar al pecador, pero en todo caso lo tendría que hacer alguien que no tenga pecado. Porque ¿cómo puede un pecador juzgar a otro pecador? ¿Con qué derecho? ¿Cuántas veces, al igual que los escribas y fariseos, nosotros nos llenamos de arrogancia y nos creemos con derecho a juzgar a los demás? Nos armamos de piedras para lastimar y acabar con el que no actúa como nosotros. Usamos la ley para matar en lugar de dar vida. Con esas sencillas palabras, Jesús invita a los acusadores a ver su propia vida, a agacharse con Él, a tocar la tierra y reconocer la arcilla de la que estamos hechos, a soltar las piedras que habíamos tomado para lanzar a los demás y mejor abrirnos al perdón y a la misericordia. Como todos los presentes
empezaron a tomar conciencia de sus propias faltas, se empiezan a retirar uno por uno, empezando por ¿quiénes? Pues por los que tienen más faltas. ¿Quiénes? Los más viejos, los que han vivido más, los que han acumulado faltas, hasta que finalmente solo queda Jesús con la mujer y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y la mujer contesta: nadie, Señor. Y Jesús le dice: podemos pensar, yo no tengo pecado. Yo podía lanzar sobre ti una piedra. Pero Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Pero algo claro, esto no significa que Jesús esté de acuerdo en lo que hizo la mujer. Por eso le dice: vete y ya no vuelvas a pecar. En este relato, para concluir, Jesús ha salido bien librado de esta prueba. La mujer ha sido perdonada y liberada de morir apedreada. Los escribas y fariseos han sido desenmascarados en su hipocresía y obligados a mirarse a sí mismos. ¿Y nosotros cómo quedamos? Por eso quisiera terminar ligando el tema de la comprensión al del perdón. Hemos entendido que Dios nos comprende y por ello nos perdona, que debemos comprender para poder perdonar, pero lamentablemente muchas personas, cuando cometen un error o pecado, aunque Dios o su prójimo las haya perdonado, por baja estima, por sentirse inmerecedoras de ser amadas y comprendidas, no son capaces de perdonarse a ellas mismas ni a su pasado. Y aunque se confiesen varias veces, siguen con el sentimiento de culpa o piensan que es más grande su pecado que la misericordia de Dios y de los demás. En ese caso, son ellas mismas las que se la pidan, y no solo una vez, sino muchas veces. Pidamos para que su falta de autoestima, ligada al perdón de Dios, les haga librarse del pasado y, como decía la primera y segunda lectura, poner su atención en el presente y en el futuro. Que así sea.